Una vez ya terminado el experimento vida estoica, todavía sigo aprendiendo, practicando, ejercitando, descubriendo conceptos, preceptos, trucos, estrategias, técnicas, actividades o ejercicios sobre el estoicismo que merece la pena ser compartidos y ser explicados. Por eso estoy grabando este vídeo, después de haber acabado el experimento vida estoica y haber publicado el vídeo 50, donde hago un poco de resumen y explico lo más relevante, y a falta del vídeo final con el informe de los 50 días, con el cuadro de mando, con todas las actividades que he ido siguiendo, todo lo que he aprendido, todas las limitaciones y además el informe final que siempre publico en mi blog, que contiene los 50 días diseccionados. Bueno, dicho esto, grabar este vídeo era necesario. ¿Por qué? Porque voy a hablar del amor fati. Amor fati es un término que Nietzsche, alguien que creo que era un tanto estoico, determinó al concepto de amar el destino. Y eso es lo que yo he estado viviendo estos días y me parece uno de los conceptos más potentes que existen, sobre todo en el estoicismo y para llevar una gran vida, para llevar una vida que en un tanto controlada por lo que podemos controlar. Justamente yo acabo de vivir amor fati y es en este vídeo. Este vídeo lo había grabado esta tarde ahí fuera, en la terraza, y en ese mismo vídeo hablaba del frío que tenía y del amor fati que estaba sintiendo, ¿no? El amar el frío, el amar el destino, el amar lo que me traía el destino en ese momento, que era el frío que estaba sintiendo por estar grabando ese vídeo y no haber tenido nada con lo que taparme. Pero iba a venir otro amor fati y era el que estoy grabando de nuevo este vídeo porque había cometido el error de no haber medido la grabación y salía toda la cabeza cortada después de un vídeo de 10 minutos explicando mis experimentos, mis conclusiones, mis reflexiones y aprendizajes y trabajos sobre el amor fati, sobre el amar el destino. Así que he tenido que grabar el vídeo de nuevo y aquí estoy. Y en lugar de decir, vaya, tengo que grabar otra vez el vídeo, he dicho, amo que tenga que grabar el vídeo porque tengo la oportunidad de volver a hacerlo y quizá, espero, deseo hacerlo mejor. Amor fati es amar lo que venga. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que lo que solemos hacer es aceptar, ¿no?, lo que nos trae el destino. Bueno, algunos no lo aceptamos y puede estar bien. Yo recuerdo cuando era más joven que trataba de cambiar absolutamente todo y he podido cambiar muchas cosas a la fuerza, muchísimo. Todo aquello que ha estado bajo mi control y me he empeñado ciegamente, vehementemente en cambiar lo que no estaba en mi control. Y algunas cosas he podido cambiarlas, otras me han frustrado y no he podido. He intentado. Y así durante muchos años. Y todo eso ha tenido un precio, en esfuerzo, ¿no? Y yo no puedo quejarme. Más o menos me ha salido bien, no del todo mal. Pero muchas veces aceptamos o cambiamos o intentamos cambiar cosas que no podemos y no nos sale tan bien y caemos. Por ejemplo, ahí pues la fortuna no me ha dejado de sonreír, podríamos decir así. Y he seguido intentando, no importa qué. Pero como decía, en ocasiones lo aceptamos o en ocasiones no lo aceptamos y acabamos frustrados, acabamos pues con burnout, quemados, acabamos desalmados. Y en muchas ocasiones cuando lo aceptamos, a la larga te das cuenta de que aceptar algo, cuando aceptas, acabas mediocrizándote, acabas como frustrado y acabas como negativizado y acabas como con ese resquemor, ¿no? Con ese, no, sí, lo acepto, pero. Por eso el destino no debe aceptarse solo, sino amarse. Porque cuando amas algo, no tienes lugar. ¿Para qué? Para frustrarte, para la angustia, para la ansiedad. Porque cuando amas algo, lo haces con gratitud, con apreciación, con consideración, con compasión y con júbilo. Algo que creo que es perfecto para aquello que nos lanza aleatoriamente la fortuna, para lo que nos presenta el destino y para aquello
con lo que nos toca lidiar y bailar cada día. Porque bailar está bien, pero hay que aprender a bailar con amor. Porque bailar solo aceptando nos deja un sabor un tanto amargo, pero bailar amando nos hace vivir sonriendo. Y así es como creo que debemos afrontar lo que el destino nos lanza. Y es por eso que amor fati es un concepto y una forma filosófica de vida muy potente, porque nos ayuda a estar preparados. No nos ayuda a estar preparados cuando algo viene y nos aturde, lo amamos. Cuando perdemos un podcast y lo tenemos que grabar de nuevo, lo amamos. Cuando hemos perdido un ser querido, amamos haberlo perdido. Cuando no tenemos más dinero, amamos no tener más dinero. Cuando tenemos deudas, amamos tener deudas. Cuando nos levantamos tarde, amamos levantarnos tarde y haber perdido todo el día de trabajo. Mira, para practicar el amor fati me he iniciado en un pequeño experimento. Y el pequeño experimento ha consistido en tratar de crear el máximo número de cosas que pudieran hacer que mi día fuera mal, que lo que recibiera a cambio no me gustara y que todo lo que me hace ser quien soy bajara mucho de nivel, desde mi energía hasta mis hábitos. Y para eso, ¿qué he hecho? Lanzarme contra el máximo número de... Bueno, no contra el máximo número de cosas, lanzarme contra varias cosas que pueden atentar cómo yo gano el día, que pueden ir en contra y sobre todo contrarrestar y sí, como erosionar como yo gano el día. Martes, miércoles, jueves y viernes me he levantado a las 9, 10, 11 y 12 del mediodía sucesivamente, acostándome en una media de, bueno, he hecho 11, 12, 1 y 2. Es decir, me acostaba más tarde, algo que no quiero y que no me gusta, y me levantaba más tarde, algo que no quiero y no me gusta. He dejado de meditar, he dejado de hacer deporte, he dejado de comer sano. Cuando quería hacer ayuno, que fue ayer, no lo hice y comí mal. He hecho deporte sin gusto. Me he reunido con personas y no les he prestado atención. Es decir, he estado haciendo cosas secretamente en estos 4 días. ¿Para qué? Para que lo que me presentara el destino fuese en cierta parte negativo y yo no tuviera otro remedio que amarlo. Hoy, por fin, cuando me he levantado a las 12 del mediodía, me he dicho a mí mismo, Isra, amor fati. ¿Por qué? Porque levantarme tarde cuando no debo hacerlo es una de las cosas que más me crujen. Y lo he hecho a propósito. Como decía Epicuro, y como Séneca hablaba de Epicuro, decía, la pobreza contenida es una forma honorable de vivir. Bueno, esto aplica igual. La desgracia contenida o el destino mostrado de forma contenida sigue siendo una forma honorable de vivir. Porque si yo me presento hacia mis peores condiciones que me van a llevar a la decadencia, y en esto hablaré en el próximo vídeo, las llevo, las veo, las acepto y las amo, cuando vengan, ¿qué poder tendrán ellas sobre mí? Cero. Y créeme que vendrán. Creo que el amor fati, el amar el destino, el amar lo que te presenta, porque es muy potente, porque va más allá que el aceptar, como decía. Y creo que no nos queda otro remedio que amar lo que venga, porque va a venir y nos va a pillar. Y lo peor es que nos pille por sorpresa. Así que ama lo que venga. Esa es la mejor forma de prepararte y poder bailar con el momento, vivir despierto y hacer de esto algo digno, maravilloso y que merezca la pena y que sobre todo cuente. Soy Isra García en Vida Estoica, Amor Fati. Y cuéntame, antes de acabar, ¿has vivido alguna vez el amor fati? ¿Lo has practicado? ¿Sobre qué lo practicarías? Cuéntame una anécdota, experiencia o ejemplo de cómo lo practicarías en los comentarios del vídeo. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y trataré
de responderle lo antes posible haciendo los vídeos de AskIG, que ya tengo algunas preguntas bastante recogidas para poder hacer más vídeos. Seguimos. Amor Fati.